días, muy buenas tardes, buenas noches. Es un placer formar parte del equipo de Negocios Televisión en una nueva temporada del cierre de Wall Street. Y nos vemos para la nueva temporada de El cierre de Wall Street con Gabriel Montalvo. Muy buenas tardes, muy buenas noches, muy buenas madrugadas allí donde se encuentren. Bienvenidos a este nuevo programa del cierre de Wall Street. Vaya días que hemos tenido desde la última conexión, la última vez que he estado con ustedes, que si el tema del yen, que si el tema del oro, etcétera. Bueno, pero como todo, ¿no? Hay que dar noticias, hay que hacer todo. Algo rápido respecto al tema del yen, porque lo puse justo en la cuenta de lo que antes era Twitter, ahora X. Me recuerda mucho a aquello que sucedió con el Banco Central Suizo en el mes de enero de 2015, que de hecho la gran mayoría no sabe ni de lo que estoy hablando. Pero les invito a que busquen, a que googleen qué pasó con aquellas declaraciones del Banco Central Suizo frente al euro y el franco suizo, lo que pasó y lo que aconteció con las entidades financieras también. ¿Por qué? Porque se está relacionando todo, que si Bitcoin con el yen, que si el oro, que si Wall Street, que si esto, que si lo otro. Es increíble cómo en los últimos 2 o 3 años, cada cierta cantidad de meses se encuentra un patrón de correlación para justificar algo. Me parece perfecto. Yo siempre digo que a veces los traders, desgraciadamente, o muchos expertos, analistas, llevan a todos en un camino que tal vez no era el que deberían ir, porque hay otros caminos y mucho mejor, y los vamos a ver ahora también. Por ejemplo, el oro desde el 25 de noviembre a fecha de hoy, lo podemos ver luego en el gráfico, subió aproximadamente entre un 25 y 27%. ¡Wow! Eso es mucho. La plata, 135%. El platino, un 97%. Pero todo el mundo mira el oro, todo el mundo operando el oro. Es cierto que las entidades financieras tienen un interés directo en que todo su público, todos sus clientes, todos sus retails operen el oro. No voy a entrar en detalles del por qué, pero hay más cosas que también brillan, son metales. Y algunos dicen, no, porque el spread del platino. ¿Qué te importa el spread del platino cuando hizo en el mismo periodo de tiempo, la misma cantidad de semanas, 4 veces más rentabilidad? O que la plata tiene un spread un poco más alto. Sí, pero hizo 5 y 6 veces más rentabilidad de lo que hizo el oro. Pero bueno, independientemente de esto y de lo que la gente suele seguir, suele hacer por aquello de que la mayoría, dice la mayoría que la mayoría no puede equivocarse, aunque los números y los resultados siempre pueden decir otra cosa, les quiero mostrar algo interesante si mis compañeros ya ponen en pantalla respecto al oro. Y algo de lo que pasó hoy, sobre todo con la plata, que nadie parece que está hablando de ello. Y me gustaría, no sé si los compañeros ya están proyectando este primer gráfico que les estoy mostrando de lo que es el índice de volatilidad del oro en los niveles actuales que se encuentra frente al oro cuando estaba justo en la marca de los 5.100,60 aproximadamente. Esto fue del día de ayer, si no me equivoco, el gráfico que tenemos aquí en este momento. Confírmenme, por favor, estudio, que se está compartiendo el gráfico, porque no tengo el retorno. Rápidamente, solamente para... Gracias, gracias. Aquí lo tenemos, porque tengo más imágenes para mostrarles. Y es interesante porque estamos hablando de este gráfico que viene, o esta comparación que viene desde 2024 aproximadamente, frente a lo que estamos ahora. Miren los picos de volatilidad y cómo, pese a este pico de volatilidad, el oro siguió buscando los niveles superiores. Ya se está hablando del problema, algo que yo ya comenté semanas atrás y parece a veces como que, no sé cómo decirlo, pero parece que toco temas que en algún momento posterior se empieza a hablar o se empieza a hacer más, se empieza a hablar más de ese mismo tema. Y hablaba del gran problema que hay con los futuros del oro, sobre todo la plata, lo vamos a ver después, porque claro, si alguien sabe cómo funciona el mercado de futuros, o lo ha podido ver en la Academia de Negocios Televisión, que en aquel entonces dentro del módulo lo expliqué en capítulos, cómo funciona un contrato de futuro real, hay una obligación, si tú mantienes hasta el final, de que te entreguen este oro físico. Es por eso que siempre hablo del oro de papel y el oro físico. Claro, si los bancos centrales están comprando el oro físico y hay miles, decenas de miles de traders operando los futuros para el oro y quieren mantenerlos,
simplemente no hay oro físico suficiente para la entrega. Y eso ya está empezando a ser un problema porque todo el mundo se ha subido al tren en los 5.100. Société Générale decía el año pasado que esperaba para 2026 los $5.000 de cotización para el oro. Hicieron un artículo hace un par de días atrás donde jocosamente decía, bueno, como ya ha llegado el objetivo del oro de los 5.000 ahora en los primeros días de 2026, subimos de nuevo el pronóstico a los $6.000. Así que, según Société Générale, $6.000 se podrían ver en el oro de aquí durante el 2026 o hasta finales del 2026 todavía. Pero me preocupa un poco ver este pico de lo que es el índice de volatilidad para el oro, porque indica un posicionamiento alcista en lo que son las puts, las opciones puts, posicionamiento bajista, probablemente institucional, de cara a lo que todo el mundo sigue pensando y sigue haciendo. Después veremos el análisis técnico, sobre todo en detalle. Les quería comentar algo también respecto a la plata. Quiero que vean lo que ha sucedido hoy en la plata con las opciones de la misma. Y ahora veremos lo que ejerció. Parece que los retails o los traders han encontrado un juguete nuevo. Descubrieron a la plata. ¡Wow! Parece que el oro se ha ido un poco como interés principal porque alguien habrá abierto un gráfico de la plata diciendo, pero ¿qué estoy haciendo operando el oro? Quemándome cuentas con el oro cuando con la plata la puedo quemar igual, pero en el caso de que salga bien gano mucho más. Repito, vayan a ver, lo podemos ver luego, los gráficos del 25 de noviembre a fecha actual, en porcentaje, lo que ha subido la plata, lo que ha subido el platino, lo que ha subido el oro. El otro día me decía alguien, ¿y a mí qué me importa el platino? Creo que lo comentaban aquí en el chat, que a propósito luego leeré vuestras preguntas o lo que quieran que se analice para poder analizarlo con ustedes, por supuesto, en directo. Me decían, ¿y a mí qué me importa el oro, el platino, perdón? Un trader. Y yo digo, bueno, si el trader busca rentabilidad, es cierto, a mí me da igual el oro, la plata, el cobre, el platino, etcétera. O sea, me da igual. O sea, el platino sé que se usa con fines quirúrgicos también, etcétera. Pero decía eso y me llamaba la atención. Digo, ¿no has mirado un gráfico del platino y la correlación que hay directa y que el platino comienza el movimiento y después lo sigue el oro? ¿No sabían este detalle? Que si fueran tic a tic, aquellos que tengan un acceso en tiempo real para ver un gráfico así, pueden comparar que el platino va por delante de lo que va a ser el oro, por ejemplo, pese a que todo el mundo habla del oro. Pero bueno, interesante esto, porque estamos hablando de que se han movido 6.3 millones de contratos en opciones en el día de hoy para la plata. Sí, es esta línea roja que ven aquí que dispara todos los posibles absolutos récords desde el año 2021, de los últimos 5 años. Es casi el triple o el doble como mínimo a lo que ocurrió en algún momento en el primer trimestre o cercano al segundo trimestre de 2024. Pero esto no queda aquí, porque lo que sucedió hoy se vio aquí en el recorte del precio de cotización de la plata también, que la tiraron desde los 106, 107 aproximadamente, a niveles de 96,15 dólares de cotización. ¿Qué quiere decir esto? Que algo está pasando a nivel de volatilidad que nadie parece estar viendo. Pero vamos ahora a hablar de otro tema y es parte también del titular de lo que es Wall Street. Quiero que vean esto, en los niveles donde nos encontramos de los últimos 100 años. Yo sé que todo es optimismo, sé que en este momento nadie quiere escuchar nada. Lo mismo me pasó en 2007, lo mismo pasó también a final del 2021 cuando tenía una academia, me acuerdo, y hacía estos experimentos con los asistentes a los eventos que realizaba. Y lo mismo le invito a ustedes, a todos ustedes, solo que miren, solo que observen. Crisis del 29, los niveles que teníamos. Y ahora les explico en detalle este gráfico porque me acaba de decir Madrid que nuestra compañera Valeria tiene algo para ustedes de última hora. Sí, Gabriel, es en relación a las últimas palabras del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Acaba de hacer referencia a esta situación delicada sobre el presupuesto. Dicen que van a tener también más elecciones más adelante en lo que llevemos de año, no ahora. Y también ha hecho referencia al cruce de Rafah. Dice que se abrirá en ambas direcciones y que no van a impedir a nadie que salga. Escuchen.
אני לא חושב שכל ההתקפה הזאת היא לא נועדה לגייס חרדים, היא נועדה בעצם להשתמש בזה כדי להפיל, ליצור כאן את ממשלת בנט, לפיד ומנסור עבאס. זו הכוונה כאן, אין כוונה אחרת, זה ניגוח פוליטי. כי באמת צריך לשחרר את הנטל מהמילואימניקים. אגב, אתמול ביום ראשון העברנו בממשלה עוד 6.2 מיליארד שקל סיוע לאנשי מילואים. ביחד זה מגיע ל-25 מיליארד שקל תוספות. בעיניי צריך לתת עוד, ונעשה כל דבר כדי לתת עוד, כי מגיע לכם. מגיע לכם, מגיע למשפחות שלכם, מגיע לסטודנטים, מגיע לאנשי העסקים, למועסקים ולמעסיקים. מגיע. אנחנו יוצאים באמת, עושים מאמץ גדול מאוד ותקציבי ענק, אבל בהחלט צריך להוסיף לוחמים, ואנחנו נוסיף לוחמים, ויש מספיק. יכולים לקיים את עולם התורה מחד, ולשרת בצה"ל, יש מספיק שיעשו זאת. והתנדבו, אגב, לפני שבועיים, בגיוס, באו 400 חרדים. אף אחד לא הביא להם צווים, 400, ביום אחד, 400. ואני רואה הענות. היה עכשיו ראיתי איזה סקר של דעת קהל בציבור החרדי, למעלה מ-50% הביעו את הרצון שלהם לבוא ולהתגייס. כן. שאלה אחרונה. שאלה אחרונה, בבקשה, כן. This is Steve Shear with Reuters. You may have answered these in Hebrew, so I'm going to ask again in English. You'll get the same answer. What? I get the same answer. But okay. When will Rafah open? Your office issued a statement this week saying that there will be a limited opening with a full Israeli inspection mechanism. What does that mean? Will the border be open in both directions? And will there be any restrictions, limitations on those entering or exiting? And ahead of tomorrow's vote, where do you stand with the Haredi parties to ensure the budget passes? How concerned are you that if the budget doesn't pass by March, there will be new elections? Well, of course I'm concerned, and I said that. I think we're in a very sensitive situation. And I think the last thing we need right now is elections. We'll have elections later on this year, but I think it's a mistake to have them now. And I hope that people understand that and act sensibly. On the first question you asked was about Rafah will be open both directions. The numbers are, I don't remember the exact number, 50 plus family members. I think coming in, coming out, more or less. More if people want to leave. We are not going to prevent anyone from leaving. I have one more thing to tell you. You can get a translation. Okay? אני אמרתי שאנחנו שילמנו מחירים כבדים מאוד במלחמה. הנופלים והפצועים, מחירים באמת כבדים. וחלק מזה זה מה שקורה במלחמה. אבל חלק מזה נבע מכך שנאלצנו, כיוון שעזה ממולכדת, ואנחנו השתמשנו באמצעים, בארטילריה, חיל אוויר, נתנו לאוכלוסייה לצאת, אבל נשארו שם מחבלים עם בתים ממולכדים. ופשוט בשלב מסוים לא היה לנו מספיק תחמושת. ואנשים נפלו, גיבורים נפלו. חלק מאובדן התחמושת הזה היה גם כתוצאה מאמברגו. ואני גמרתי אומר שלא נגיע למצב הזה יותר. שאנחנו חייבים שתהיה לנו תעשיית נשק רובוסטית ועצמאית ככל האפשר. אגב, המצב הזה של האמברגו השתנה עד לבלי הכר, עם כניסת הממשל של הנשיא טראמפ. אבל אני חושב שאנחנו הגענו כבר לבגרות. כשם שנבחרתי בפעם הראשונה, אמרתי שאנחנו הגענו לבגרות כלכלית, והבטחתי אז שהתל"ג לנפש שלנו היה $17,000. אמרתי, אנחנו נעשה כאן כלכלה חופשית, וישראל תהיה אחת הכלכלות המובילות בעולם. ואמרתי שאנחנו נשתחרר מהסיוע הכלכלי, הפיננסי האמריקני, תוך 10 שנים. זה היה אז $1.2 מיליארד, זה היה סכום גדול. וכולם אמרו, מה אתה עושה? איך אתה עושה דבר כזה? טוב, השתחררנו מזה, זה לא הזיק לכלכלה, זה עזר לכלכלה. אז עכשיו הגענו גם לבגרות ביטחונית. ואני מתכוון, תוך עשור, להשתחרר לגמרי מהסיוע הפיננסי, המרכיב הפיננסי, בסיוע הביטחוני האמריקני. הוא עומד כרגע על כמעט $4 מיליארד. עוד מעט תהיה לנו כלכלה של $1 טריליון,
ייקח 10-12 שנים. ואנחנו יכולים להרשות לעצמנו לממן את הנשק הזה, אבל אני רוצה לא רק לממן אותו, אני רוצה להעביר את היחסים שלנו עם ארצות הברית, מיחסי סיוע ליחסי שיתוף. Aid to partnership. We want to move from aid to partnership. השקעות סימטריות, זהות אפילו, שלנו ושל האמריקנים, בכלי הנשק החדישים ביותר, אפילו דמיוניים, שאנחנו מפתחים כאן, בייצור משותף בינינו לבין ארצות הברית, פיתוח וייצור משותף, והדבר נכון גם לגבי מדינות אחרות. זה לא סוד שבחודש הבא יבקר כאן נשיא הודו, ידידי, נרנדרה מודי, אנחנו הולכים לדבר על זה, והיו גם מדינות אחרות שהיו כאן, כולל קנצלר גרמניה, מרץ. זה דבר שיכול לשנות את הכל. אני רוצה תעשייה רובוסטית של נשק כדי שנקבל את העצמאות, מרב העצמאות, ושלא יחסר לנו נשק. שלא יחסר לנו נשק ולא תחמושת, בתקווה שלא נצטרך להשתמש בהם גם. אני מאוד מודה לכם, תודה רבה לכם. Pues ahí termina ya esa comparecencia con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Acaba de hacer referencia también a la situación con Irán y ya no solo eso, sino al momento dado en el que se quedaron sin municiones para combatir en Gaza. Dice que se quedaron sin armas debido al embargo impuesto por la anterior administración estadounidense, por la de Joe Biden, y que en cambio Donald Trump no está actuando de la misma manera, y que también ha asegurado Benjamin Netanyahu que habrá elecciones a finales de este año y que sería un problema anticiparlas y tener que celebrarlas ahora. Además, ha hecho referencia al cruce de Rafah, dice que se va a abrir en ambas direcciones y que no va a impedir que nadie salga. Ahora sí, volvemos con nuestro cierre de Wall Street con Gabriel Montalto. Gabriel, ya estamos. Muchas gracias, Valeria. Bueno, y a ver si podemos seguir mostrando lo que les estaba, la imagen anterior. Gracias, aquí la tenemos. Rápidamente, porque nos queda poco programa también. Nunca estuvo en la historia la valorización de todas las acciones norteamericanas en un nivel tan alto de los últimos 100 años como es el caso actual. Y lo único que les pido nada más que observen lo que ha sucedido en niveles similares, tanto en la crisis del 29 como en la época de los 70 y probablemente la parte de los 80 con el petróleo en aquel entonces. La primera crisis que fue la de las .com en el año 2000, aquellos que les llame la atención, este pico aquí de recuperación fue marzo de 2009, cuando empezaron los programas QE de la Reserva Federal, lo recuerdo muy bien, se decidió un día domingo esto en la noche, inyectaron 500.000 millones en la apertura de Wall Street. Y este es el lugar donde nos encontramos en este momento. Cada uno concluya lo que quiera. Lo único que les digo, que todo se mueve por patrones, y cualquiera que hace análisis técnico, chartismo, lo que sea, tirar la moneda al aire, sabrá que los patrones de comportamiento se repiten. Por lo tanto, aquí lo dejo, no es para asustar, no es para nada, simplemente que para mí esto es un indicativo de lo que lo más probable podamos ver de aquí a los próximos 2 o 3 años, comenzando también durante el 2026, con esto que ya sucedió en el pasado y puede suceder ahora. Aquí les quiero mostrar también una escala logarítmica, sobre todo, de lo que fueron los resultados reales dentro de todas las empresas cotizadas del S&P 500 y lo que fueron los estimativos, o sea, la expectativa que había por parte de los inversores. En este momento, todo Wall Street se está moviendo con expectativa superior a la media de los últimos casi 50 años. Y aquí lo estamos viendo. Este canal, que ha servido siempre de referencia o sirve de referencia, lo único que nos muestra es que cada vez que hubo una salida fake out por encima o por debajo, se ha vuelto a la regresión lineal. En pocas palabras, aquí tenemos una expectativa valorada en este momento de 285,53 para lo que va a ser durante el 2026, que se escapa muy por encima de lo que es la media de los datos reales de lo que realmente fueron los resultados de las empresas. ¿Y por qué ocurre todo esto? Porque en este momento todos los inversores, siguiendo las noticias día a día, están creyéndose la narrativa de que la inteligencia artificial no va a fallar,
de que todas las empresas dedicadas a la inteligencia artificial no van a cometer un solo error y que los earnings seguirán subiendo y subiendo y subiendo de forma espectacular. Cada vez que se aseguró algo así, terminó mal la historia. No digo de que no vaya a suceder o que vaya a suceder lo contrario al 100%, pero algo va a suceder que hará que haya una corrección. ¿Por qué? Porque la ley de oferta y demanda en un mercado regulado te dice que hay una cantidad finita de emisiones de la empresa que sea, Bank of America, Tesla, da igual cómo se llamen, para la operativa o para lo que es el intercambio entre compradores y vendedores. Cuando un precio de cotización está alto, para que alguien compre, alguien le tiene que vender. Pero en algún momento alguien será lo suficientemente consciente para ver cosas así y que la expectativa está por encima de los datos reales. Y cuando empiece la venta masiva, porque la mayoría se va a subir al tren, ahí empiezan las correcciones. Esas son las famosas zonas de acumulación que pueden tardar meses. Por eso les presentaba hoy este gráfico también, solo para que lo tengan presente y lo observen al menos. ¿Y por qué había una parte del programa que me recordaba a Michael Burry y su Big Short, aquella película que muchos habrán visto, La Gran Apuesta, El Gran Corto, como le quieran llamar? ¿Se acuerdan que él en aquel entonces todos se reían de él porque iba en contra de lo que era el mercado de bienes raíces norteamericano? ¿Quién iba a apostar contra la fortaleza y economía de Estados Unidos? Pues ese loco. Y además hizo crear un producto de la mano de Deutsche Bank porque no existía el producto que él necesitaba para apostar contra Estados Unidos, más o menos dicho así, porque a nadie nunca le había pasado por la cabeza. Sabemos cómo terminó la película, sabemos cómo terminó la historia. Pero aquí hay otra clave y es algo que me llamó mucho la atención. Esto es en este momento el crédito privado en Estados Unidos. Y hay un dato que, como en aquel entonces las subprimes, en aquel entonces el tema de real estate, nadie está analizando, por eso aparece la FFFFF, forecast. O sea, es un pronóstico. Y en la noticia que leía cuando saqué este gráfico, hay un dato muy interesante. ¿Ven esta franja azul? Esta de aquí y la gris. Son créditos privados que en este momento el ciudadano, la persona en Estados Unidos, ha solicitado o tiene en este momento pagando como deuda sin que se esté seguro de la solvencia que pueda cumplir para dichos créditos. ¿Qué significa esto? Que hay un hueco que nadie quiere mirar. Repito, nadie se está sentando a mirar si es viable que todo el crédito privado en este momento otorgado sea o no cumplido o pagado por parte del ciudadano norteamericano. Y es un porcentaje que no es nada despreciable entre la franja azul y la gris. Repito, una zona gris total. Donde esto reviente, lo de las hipotecas subprimes, que había gente que tenía 2 o 3 inmuebles y no los podían pagar, puede quedar como un chiste o realmente como una broma, porque vemos aquí la cifra que estamos hablando de 2.400 billones de dólares en créditos. Es mucho dinero y a ver si la Fed le alcanza para tanto. ¿Ok? Así que quería mostrarles eso. Vamos a ver rápidamente el oro, porque quiero, este es un gráfico limpio, sobre todo para los amantes de los multilíneas, como estaba leyendo por ahí, deja lugar a los que quieren preguntar también. Pero bueno, no importa. 5.091 en este momento, gran entrada que hubo en los 5.100, pero acá hay algo que quiero que presten atención, porque por algo aparecen los patrones. Y puedo equivocarme, por supuesto, ¿quién no se equivoca? Pero es que cuando A más B da como resultado C en el alfabeto, o después de A, B viene C, aquí parece lo mismo. Vemos un techo en un oscilador, en un indicador tan importante como es el MACD. Pero además, observen esta zona de máximos de aquí, del RSI en diario. Repito, me puedo equivocar, por supuesto. Este es un nivel y aquí hay otro nivel en máximos. Ustedes díganme, aquellos que hayan hecho, aunque sea 3 horas de curso en algún lado o que hayan mirado algún video de YouTube, da igual, respecto a qué pasa con las sobrecompras, qué pasa con esto, con lo otro. Miren esta divergencia o este techo que hay en el MACD, miren la zona del RSI, miren cómo escapan todas las medias y miren este rally acelerado del oro que estamos teniendo. Y les mostré lo del VIX sobre el oro. Saquen las conclusiones que quieran sacar. A mí, esto no lo compro ni me convence. Podrá llegar a 5.000, a los 6.000, pero que le espera
muy probablemente una corrección, también es cierto. Y aquí preguntaban por Bitcoin. Vamos rápidamente a ver los gráficos. Zona de acumulación absoluta. Lo comenté el otro día. Prometo también tener un gráfico limpio de Bitcoin, pero es que me gusta hacer los seguimientos con ustedes. De hecho, yo uso también gráficos limpios para otras cosas. Su zona de soporte, 84.785, la tracé ya hace días y ahí la mantengo. Esto es una acumulación en toda regla para Bitcoin, rumbo a los 98, rumbo a los 97, rumbo a los 100. El otro día me escribían, Gabriel, eres el único de lo que se está escuchando en español que no lleva o que no vea Bitcoin en 70, 75. Digo, pido disculpas, háganle caso a la mayoría y a ver cómo les va. Probablemente les vaya mejor que escuchando este análisis. Pero repito, esto es, en mi opinión, y con lo que vengo observando desde hace años, y ya conocen muchos de mis pronósticos con Bitcoin, si se han cumplido o no, porque de hecho sé que muchos de ustedes llevan hoja y papel y lápiz, todo lo que digo en el cierre, y alguno ha tenido la amabilidad cada cierto tiempo de enviarme un resumen de todo lo que se ha hecho durante el cierre de Wall Street y cómo hubiera sido una cartera simulada. Así que agradezco ese trabajo también, porque a mí me motiva y me ratifica que puedo seguir adelante haciendo lo mejor posible para ustedes. Esto para mí es una zona de acumulación para Bitcoin. Espero en estos próximos días que ya superemos cómodamente la zona de los 90.000 y repito, 84.785, el número que les parezca mejor, o sí, 84.700 aproximadamente, gran zona de soporte para este gran movimiento que espero cercano a los 100.000 para el caso del petróleo. De Bitcoin. Oro ya lo analicé. Vamos al eurodólar. Una vez que había visitado la zona bajista, ha superado el techo. Este es un techo muy importante que acaba de superar esta línea roja en el 1.1974 actual, porque era un gráfico que es un techo que viene en semanal de años atrás. Y recuerden los fake outs, vuelven a la regresión. Vamos a ver el eurodólar nuevamente en 1.1780, 1.1750. Fue gran resistencia a la zona del 1.18 que siempre les comentaba. Todos los niveles de corrección se visitaron. Cuando les comenté el 1.1570 aproximadamente, se visitó en el 1.1580. Ahora hay un hueco que se cerró. ¿Se acuerdan lo de los huecos de los domingos en Forex? Todos se cierran. Hay uno pendiente, el del dólar yen, el que nadie quiere ver, el que nadie está apostando por él. Libra dólar y euro dólar lo cerraron. Queda todavía el del dólar yen, que lo vamos a ver ahora. También había un objetivo todavía para la libra aquí pendiente alcista antes de otro golpe o corrección, el 1.39. Y de momento no ha podido llegar a este otro bajista del 1.3250 que sí va a visitar también. Está en este momento el par también en sobrecompra absoluta y es cuestión de días de que ocurra. Es probable que visite esa zona del 1.39 comentado para volver a entrar en una especie de zona de control que todavía no le he marcado, en la zona del 1.35, perdiéndose el 1.35, iría derechito a este 1.3270 antes de después probablemente volver a rebotar. ¿Ok? Aquí tenemos al dólar yen y este hueco de domingo que ha dejado en el 155,50. Este hueco es altamente probable que en algún momento se cierre, al igual que este otro de aquí. Vamos a ver cuál va a ser primero, en el 147. Ya hay pronósticos de 146. Llegó a todos los objetivos alcistas que yo venía comentando con ustedes en la zona del 160 aproximadamente. Y ahora le tocaba la conversión, le tocaba la reversión, el retroceso, que la excusa fue los bancos centrales de Japón, me parece perfecto, pero el retroceso arrancó en la zona de control que ya habíamos mencionado anteriormente o en programas atrás. Hoy estamos en zona de máximos nuevamente para el SP, dejando hueco tras hueco, tras hueco, tras hueco detrás. En este momento lo tenemos en 6.983, zona de soporte 6.930. Por lo tanto, si no pierde soporte, pues que siga la burbuja, que siga la expectativa en Wall Street. De momento no veo corrección entonces inminente, a no ser que se pierda esa zona de soporte que acabo de comentar. Perdonen que voy más rápido. 25.950 para el Nasdaq. Todavía quedaba un objetivo pendiente alcista para el Nasdaq, el más inflado de todos, que estaba aquí en el 26.200. Y a partir de ahí se va a poner interesante la cosa, que es lo que más probable le siga al Standard & Poor's, y durante estos próximos 2 o 3 días de programa lo veamos. Dow Jones lo está haciendo mucho mejor.
No en vano me baso en la teoría del Dow para el chartismo. Sigo con la resistencia de 49.854, actual 48.980 y zona objetivo o target 47.800 aproximadamente. ¿Ok? De momento esto es lo que tengo rápidamente y quiero responder algunas de vuestras preguntas. Para el caso del oro, que había una pregunta que habían hecho también, cuidado con esto. Les voy a mostrar en horario ahora para que lo vean mejor. Porque pueden pasar dos cosas. Ya sé que van a decir o sube o baja, lo sé, pero va de otra cosa. Más importante todavía. Un segundo. Aquí vamos rápidamente en horario. Esto puede ser perfectamente una zona de doble techo, pero también es un hombro cabeza hombro invertido con implicación alcista. ¿Qué significa? Para aquellos que sigan pensando de que esto no para y va a seguir subiendo, altamente probable un 5.200. Pero, la zona de soporte está aquí, justo en el hueco, en la zona de los 5.000 aproximadamente. En caso de que no suceda y que por algún momento en el 5.125 se frenara, significa que sería un fake out y lo haría retroceder nuevamente a este nivel, 4.950. O sea, para los alcistas, 5.200 desde aquí, probables. Cuidado, el stop o la zona de soporte está en la zona de 5.000. Ahora, si en el 125 se frena y de ahí te baja a 120, es altamente probable que vaya a buscar esos 4.980. ¿Queda claro? Creo que sí. O sea que más rápido no lo puedo hacer, ni más claro tampoco. Francisco me pregunta por GREE, G-R-E-E, rápidamente, por los minutitos que quedan de programa. Aquí la tenemos del Nasdaq. Nunca la analicé, por lo visto. Vamos al diario. Uf, esto no lo quería. Un segundo. Peligrosita, pero con buena... Uf, vaya devaluación que ha tenido. Bueno, lo dicho, peligrosa, pero para aquellos que buscan oportunidad del pelotazo, como se le dice, o algo, podría ser factible, sobre todo por esta directriz. ¿Dónde estaría la zona de soporte para este título, que ahora doy el precio de cotización, el posible target, en caso de que no saliera mal? Y todavía con eso que le puede quedar al Nasdaq. La zona de soporte está en el 1.11 clavado, actual 1.37. Y en caso de que pudiera rebotar el título, al menos esta acción, no sé a qué precio habrás entrado ni lo que buscabas, creo que el 2.10 o 2.15 lo puede visitar. Tampoco espero mucho más para este título que parece muy golpeado. La otra del Nasdaq también, LHAI. Aquí ya creo que tiramos por el lado de inteligencia artificial. A ver, no, LHAI. Lincoln Holdings. Vaya a golpear. Francisco, por lo que veo, estás buscando las sobreventas más fuertes del Nasdaq para ver si con el mínimo estímulo un rebote técnico puede ocurrir. Y sí, a veces sucede y a veces se pueden sacar oportunidades, ¿no? Mientras todo el mundo va a lo clásico, a veces en este tipo de activos es donde puede ocurrir algo. Aquí estamos en una sobreventa clarísima, al menos la vela de hoy, con algo de volumen, está dando algo de esperanza, 1.69 es el precio actual de cotización. En caso de que saliera bien lo que creo que estás buscando, la zona de soporte estaría, un segundo porque tenemos que liberar los mínimos, aproximadamente aquí. La zona de soporte la tenemos en el 1.44, 1.45. Y si no sale mal, acá tenemos una figura de 3 cuervos negros, por lo que el precio de la cotización, repito, si sale bien, dudo que superara aproximadamente este nivel, 4.30, 4.35, porque esta figura cuando se anula suele ir a un 45-50% de la medición de los 3 Black Soldiers, o en este caso cuervos negros también, ¿ok? Había otra pregunta más rápidamente que me habías hecho. CBZ del NYSE, del New York Stock, CBZ. Aquí la tenemos, rápidamente. ¡Wow! Sobreventa y volumen en el día de hoy para este título. Tienes buen ojo, Francisco. Muy buen ojo. Muy buenas perlas y salen bien, de verdad. ¿Por qué? Porque tienen un riesgo muy controlado y una gran amplitud de beneficio en caso de que salgan bien. Y por lo visto y por el tipo de título que estás buscando y preguntándome, creo que lo que estás haciendo, lo que buscas hacer,
te lo aplaudo, de verdad. Por eso me gusta tanto este programa y me gusta vuestra participación, porque me hacen encontrar cosas y ver cosas que solo ustedes han podido detectar antes. Precio actual, 39,12. Y tenemos 36,30 aproximadamente la zona de soporte bastante cercana. La mismo que acabé de explicar con lo de los soldados. Es altamente probable que si sale bien este movimiento, vaya a la zona de 44 y 45,30 aproximadamente. Aquí iría el primer objetivo. Lo que me gusta que ha ocurrido, que la vela, esto es algo que solamente quienes entienden velas japonesas o quien realmente las utilizan lo detectan, es una acumulación bestial. La sobreventa en este momento está confirmada. Por lo tanto, por el aspecto técnico y chartismo, es altamente probable que tenga que sufrir un rebote del precio de cotización de este activo financiero. ¿Por qué? Porque la vela es muy pequeña y el volumen es muy por encima de la media, podría decir hasta de los últimos 7 meses, 6 meses aproximadamente. Cuando eso ocurre, es que en el mercado ha entrado mucho dinero en compras sin que el precio apenas lo muevan. Por lo tanto, alguien sabe algo, alguien espera algo para este título y de ahí está entrada en estos precios. Y ya luego Sony, también del NYSE, me imagino un gráfico similar por lo que me estás haciendo ver. Lo dicho, aunque en esta la liquidez no es precisamente su fuerte, de lo contrario no habrían tantos huecos en ella. La única zona de soporte que veo más o menos para tener en vista que coincide con unos huecos anteriores, gaps, es este. En este momento están los 22,60 y la zona de soporte importante, peligrosa todavía, está en la zona de los 22,04, 22,05. Si no perdiera este soporte, hay que ver si va a bajar a acercarse al soporte o no. O desde aquí podría tener un rebote técnico también, pero de menor magnitud por lo que mido. Y estoy viendo aproximadamente este nivel, 24,95, 25 aproximadamente, que es donde entró la siguiente zona de resistencia que no pudo en el pasado y que probablemente visitar aquí. Francisco, muy buenos títulos los que me has pedido analizar en este momento. Rápidamente, a ver si había alguna pregunta más. Josiel me pide ELVN. ELVN. Seguramente es sector FAR. Wow, ¿qué le ha pasado? Cuidado con esto, porque de la misma forma que Francisco me daba en sobreventa, aquí hay una sobrecompra. Ten cuidado que no se pierda este soporte para este título. O puede ser que la presentación de earnings va a ser una cosa bestial. Actual 25.81, el soporte está en el 22,90-94. ¿Qué pasaría si lo pierde? Que es altamente probable, perdiendo el soporte, que vaya a buscar, que vaya a buscar esta zona, 14,60, 15 aproximadamente, cerrando y con algo de espacio el hueco dejado un par de días atrás, bueno, un par de semanas atrás. Si no pierde el soporte y te gusta seguir en ella por algún motivo, lo único que te puedo decir que aquí sí hay una directriz que probablemente respete, y esa directriz tiene un soporte, bueno, es que el soporte es este, y en caso de que siga subiendo, podrías ver el título en aproximadamente los 35. Pero repito, prestar atención a ese soporte si estás en ella o pretendías seguir en ella, porque tiene toda la pinta de ir a buscarlo y de perderlo también, ¿vale? Seguimos rápidamente a ver si hay alguna pregunta más. Guerra. A ver si hay alguna más. Russell 2000. Hace tiempo que no lo veo, me lo habían pedido en algunas ocasiones. No me acuerdo dónde lo tenía, no me acuerdo cuál había escogido para el análisis. Bueno, agarramos uno nuevo. Atención a el Russell, que creo que va adelantado. Es un poco lo que el Dow está haciendo. Esto es lo que estoy viendo en el Russell. Y esto es lo que creo que va a pasar. 2.550 aproximadamente, mi proyección para el Russell, mientras no supere
este nivel. Un segundo. Los 2.750. Actual 2.665, 64 se está moviendo. Por lo tanto, fuerte resistencia en el 2.750, 52. Objetivo bajista para el Russell 2000, 2.550 aproximadamente. ¿Ok? Rápidamente. Y un saludo a Chile también, Diego López, que preguntabas. Vale, seguimos. A ver si había alguien más que estaba con alguna pregunta. A ver, me preguntan, Pesci me pregunta, en italiano peces, Montalto querido, ¿podrías analizar el índice de Brasil? Hoy tuvo un lindo movimiento, el índice de Brasil, creo que es EWZ. Vamos a ver si encontramos el índice de Brasil. Ah, perdón. El iShares. Bueno, en realidad es un ETF el que me estás diciendo, ¿eh? Un segundo. Sí, es un ETF. Y sí que ha tenido un buen movimiento. En su momento lo analicé, parece. Años atrás, parece. Wow. Bueno, estamos en extensión de impulso, donde tenemos la única resistencia que de momento veo es esta de aquí. Un segundo, esta, clavada. 38,90. Actual. Este ETF cotiza en 37,73. Ten cuidado con ese 38,90 en el caso de que no pueda con ella, porque de no poder, y es altamente probable de que no pueda, porque está en una sobrecompra bestial, me inclino más en este ETF para movimientos bajistas que alcistas. Debería ir a cerrar estos tres huecos en la zona del 33,50 aproximadamente. O sea que cuidado con posicionamiento alcista, que es el movimiento de hoy, porque no es nuevo. Viene ya de días atrás de lo que ha hecho este ETF relacionado al índice de Brasil. Vale, ¿qué más? A ver si hay alguno más. Alguien me pedía algo más, no me acuerdo. Sí, MSS Brasil ETF. A ver, ¿alguno más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Rápidamente. Adobe. Es que están muy activos en el chat, entonces encontrar realmente las preguntas. Me guardo los comentarios, solamente digo están muy activos. Bien. Adobe yo le había dado caída. Recuerdan, y de ahí subida. También hablé de la zona de control. 296.55 precio actual. Mantengo la proyección que había hecho anteriormente. Actual, el soporte está en 276 aproximadamente. Repito, 276. Primer objetivo, antes de ir a buscar por encima de 400, aquí. El primer objetivo para Adobe, 350, 360 aproximadamente, si no pierde esos 276. Actual, 296.55. Petróleo. Un segundo. Coreway. Es un título que creo que nunca analicé, o sí. Del Nasdaq. Y ya estamos llegando al final del programa, señoras y señores, querida audiencia. Vale, formación del hombro, cabeza, hombro invertido cumplida. De momento sin feedback a la vista. Un segundo, que tengo que eliminar esto. Rápidamente. Y les puede quedar poquito a la subida de CRWB. ¿Por qué? Porque aquí tiene la directriz. Por lo tanto, ¿qué le puede quedar? Efectivamente, le puede quedar rápidamente todavía algo de movimiento, 111.09 actual, hasta los 113, 114, pero debería hacer una corrección sana hasta este nivel, 88, 89, 90 aproximadamente la zona. Querida audiencia, ha sido todo por hoy en el programa de cierre Wall Street del día martes. Los veremos mañana, Dios mediante, también con una especial previa a la FED que todo el mundo espera también.
Vamos a publicidad. Gracias, Madrid. Hasta la próxima.